Un bufón español quiso pasarse de listo y Venezuela lo mandó al cuerno. O bueno, al menos esa es la versión de este personaje. Carlos Albert, un valenciano que decidió jugar al provocador en suelo venezolano, regresó a España con una historia que ha alimentado los titulares de ciertos medios. Su acto heroico: lucir una camiseta con el nombre de María Corina Machado, emblema de la oposición venezolana. Para Albert, su expulsión del país fue un acto de represión, una muestra más de la dictadura que, según él, gobierna en Venezuela. Sin embargo, la realidad es más compleja. ¿Qué esperaba lograr con este gesto? ¿Era un simple turista o buscaba encender una chispa en un contexto ya inflamado? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Un bufón español se llevó tremenda humillación en suelo venezolano. O al menos esto es lo que él asegura. La noticia corrió como pólvora en ciertos medios españoles. Carlos Albert, un valenciano que voló a Venezuela con la intención de provocar, fue expulsado del país por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿El motivo? Vestir una camiseta de la selección venezolana con el nombre de María Corina Machado, figura de la oposición venezolana. Pero detrás de esta anécdota se esconde un episodio que revela más sobre las estrategias de provocación y la incomprensión de la realidad venezolana por parte de ciertos personajes. Carlos Albert, según relata, no pasó más de 3 horas en el aeropuerto de Caracas antes de ser deportado a España. Un video grabado por él mismo y difundido por el medio OK Diario narra con aparente indignación cómo fue interceptado por las autoridades venezolanas. Estoy en el aeropuerto de Madrid. He estado 3 horas en Caracas y me han deportado. Todo por llevar la camiseta de María Corina Machado, con el nombre en la espalda, y eso no ha gustado, evidentemente. Comenta como si desconociera el contexto en el que se encontraba. Se nota un aire de sorpresa en sus palabras, como si esperara que su acto pasara inadvertido, o peor aún, que fuese recibido con aplausos. Pero la realidad es otra. El nombre de María Corina Machado no es simplemente un nombre cualquiera en Venezuela. Es la líder de una oposición que ha buscado desestabilizar el gobierno de Maduro en numerosas ocasiones. Reivindicó la victoria de Edmundo González en las elecciones del 28 de julio, un acto que para muchos venezolanos es sinónimo de una agenda externa que busca interferir en los asuntos internos del país. La camiseta que Albert portaba no era un mero gesto de apoyo a un equipo de fútbol. Era una declaración política, un símbolo de provocación en un país que ha sufrido múltiples intentos de desestabilización. Pero aquí está lo curioso del asunto. Albert sabía exactamente lo que hacía. En sus propias palabras, el llevar esa camiseta seguramente no iba a hacer gracia. Es decir, se internó en el país con plena conciencia de que su indumentaria podría generar polémica. ¿Esperaba acaso una reacción diferente? ¿O fue esto una maniobra deliberada para llamar la atención y presentarse como víctima ante la comunidad internacional? Porque lo cierto es que si alguien viaja a un país con un historial de tensiones políticas y se presenta con un símbolo de provocación, es razonable esperar una respuesta por parte de las autoridades de ese país. La historia no termina aquí. Este episodio tuvo lugar en una semana cargada de tensiones entre España y Venezuela. Justo en esos días, el Congreso de los Diputados en España, a instancias del Partido Popular y con el apoyo de Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria, instó al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela tras los comicios del 28 de julio. Un movimiento político que encaja perfectamente con el tipo de provocación que Carlos Albert encarnó con su camiseta. ¿Casualidad? Difícilmente. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz de adjunta del PP, hizo una intervención en la que calificó a María Corina Machado como la heroína del siglo XXI, en presencia de Carolina González, hija de Edmundo, y otros exiliados como Leopoldo López y Antonio Ledesma. Podrán quebrar a un hombre, a 100.000, pero jamás podrán quebrar la causa, ni tampoco a una mujer inquebrantable, María Corina Machado, enfatizó Álvarez de Toledo. La retórica empleada por la diputada refleja un desconocimiento o un desprecio total por la complejidad de la situación venezolana.
y se alinea con la narrativa que Albert intentó llevar a Venezuela con su camiseta. Pero vayamos un poco más atrás en la historia. No es la primera vez que figuras vinculadas al PP han intentado provocar en Venezuela. En julio, antes de las elecciones venezolanas, una delegación de PP encabezada por Esteban González Pons, eurodiputado y vicesecretario institucional, y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, fue detenida en el aeropuerto de Caracas y deportada a España. El motivo: había sido invitados por la oposición venezolana para ejercer como observadores en los comicios, en un claro intento de injerencia. Tellado no tardó en recriminar al embajador español por no asistir a la delegación, acusando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de ser cómplice de este supuesto atropello democrático. Una muestra más de la narrativa que intentan imponer sobre Venezuela desde ciertos sectores de la política española. La estrategia es clara: presentarse como víctimas de un supuesto régimen dictatorial para justificar intervenciones y declaraciones desde fuera. Pero lo que llama la atención es la hipocresía que rodea a estos actos. Carlos Albert, por ejemplo, clama por la falta de libertad en Venezuela. Pero ¿cuántas veces ha alzado la voz contra las prohibiciones que existen en varios países europeos respecto a símbolos como la bandera palestina? Porque mientras él se queja de no poder portar una camiseta con un nombre polémico en Venezuela, en muchos países europeos está prohibido exhibir la bandera de una nación que lucha por su independencia. ¿Dónde están las denuncias de Albert y sus aliados políticos cuando se trata de estos casos? El caso de Albert refleja una tendencia preocupante: la de trivializar las complejidades de países como Venezuela para encajar en una narrativa simplista y conveniente. Venezuela no es un país que se pueda entender desde la comodidad de un despacho en Madrid o desde la pantalla de un medio que responde a intereses particulares. La realidad venezolana es compleja, marcada por años de injerencias, bloqueos y agresiones externas. Un contexto en el que la figura de María Corina Machado no representa una simple posición, sino un símbolo de un intento de subversión que muchos venezolanos perciben como una amenaza a su soberanía. El episodio de la camiseta es solo la punta del iceberg. Albert se presenta como un turista ingenuo, como un hombre que solo quería hacer turismo y visitar a amigos en Venezuela. Pero su acto es más revelador de una actitud de superioridad y desconocimiento. Porque, al final, vestir esa camiseta en Venezuela no es un gesto inocente, sino un acto cargado de significado político. Una provocación que no tiene cabida en un país que ha sufrido tanto a manos de intereses externos. Y la narrativa no se detiene allí. Tras su expulsión, Albert agradeció a la compañía Air Europa por el trato recibido, como si estuviera protagonizando una especie de aventura épica. Pero no es más que otro intento de inflar un episodio que, en el fondo, no es más que una anécdota insignificante en el contexto de las tensiones entre Venezuela y ciertos sectores de la política europea. Una anécdota que busca ser utilizada como un arma en la guerra mediática contra el gobierno de Maduro. Este episodio es solo una pequeña muestra de la complejidad de las luchas que se libran en Venezuela. Luchas que no se pueden reducir a simples camisetas o provocaciones, sino que implican cuestiones mucho más profundas sobre soberanía, independencia y el derecho de un pueblo a decidir su propio destino, sin injerencias externas. Carlos Albert quiso ser el héroe de su propia historia, pero terminó siendo solo un peón en un juego mucho más grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.